Yo soy una persona admirada en Medellín, admirado en Bogotá. Yo ando por los centros comerciales, la gente toma fotos conmigo. Me admiran a mí porque fui capaz de sobrevivir a Pablo Escobar. Los sicarios del cartel de Medellín fueron piezas fundamentales en la maquinaria de terror que construyó Pablo Escobar. Estos hombres, a menudo jóvenes y provenientes de los sectores más marginados de la sociedad, se convirtieron en las herramientas violentas con las que el capo consolidó su poder. Los sicarios de Escobar compartían ciertas características comunes: jóvenes y vulnerables. Muchos de ellos provenían de barrios marginados y carecían de oportunidades educativas y laborales. Eran profundamente leales a Escobar, a quien veían como un padre o un hermano mayor. La violencia era parte de su día a día y no dudaban en cometer los asesinatos más crueles. Muchos de ellos admiraban a Escobar por su poder y su capacidad para desafiar al Estado. Si bien es difícil obtener información precisa y completa sobre todos los sicarios que trabajaron para Escobar, algunos nombres destacan por su relevancia y los crímenes que cometieron. Yo tuve un enfrentamiento en los medios con el hijo de Pablo Escobar y yo ya, gracias a Dios, yo busqué el acercamiento con él porque cuando fui a la tumba del patrón, pues es un irrespeto a la memoria del patrón yo estar enfrentado con la familia. ¿Por qué? Porque es la familia de él. Y la historia del hijo de Pablo Escobar es muy importante porque él es el hijo de Pablo Escobar y él estuvo en la guerra con el patrón y él andaba con él. John Jairo Velázquez, alias Popeye, el sicario más famoso de Pablo Escobar. John Jairo Velázquez Vázquez, más conocido por su alias Popeye, fue uno de los sicarios más temidos y leales de Pablo Escobar. Su vida, marcada por la violencia y la criminalidad, lo convirtió en una figura icónica del cartel de Medellín. Nacido en Yarumal, Antioquia, Colombia, en 1962, Popeye provenía de un entorno humilde. Su vida cambió drásticamente cuando se unió al cartel de Medellín, atraído por la promesa de riqueza y poder. Yo me comprometí con la fiscalía y con la mafia porque yo tenía que sacar al cartel de Cali de unos procesos en que el patrón los había metido, que la guerra era jurídica por todos los lados. Y yo me comprometí con la mafia y con la fiscalía y me enredé, pagué 23 años, 3 meses. Con el tiempo, se convirtió en uno de los hombres de mayor confianza de Pablo Escobar, encargado de llevar a cabo las órdenes más crueles y despiadadas. Popeye era conocido por su eficiencia y su falta de escrúpulos. Se le atribuyen cientos de asesinatos, incluyendo el atentado contra el avión de Avianca en 1989, uno de los ataques terroristas más mortíferos en la historia de Colombia. Su lealtad a Escobar era absoluta y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por su jefe. La relación entre Popeye y Escobar era compleja. Por un lado, Escobar veía a Popeye como un hijo y un soldado leal. Por otro lado, Popeye admiraba profundamente a Escobar y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para complacerlo. Esta dinámica creó un vínculo muy fuerte entre los dos hombres. Después de la muerte de Escobar, Popeye fue capturado y encarcelado. Dandeny Muñoz Mosquera, alias La Quica. Y responsable para las autoridades norteamericanas de la muerte de 2 ciudadanos con pasaporte norteamericano que iban en un avión de Avianca que, según las investigaciones de los Estados Unidos, habría volado con una bomba el señor Muñoz. Señor Muñoz, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, señor. Gracias a usted. ¿Usted puso o no puso esa bomba? No, señor. Una figura clave en el cartel de Medellín. Dandeny Muñoz Mosquera, más conocido por su alias La Quica, fue una figura prominente dentro del cartel de Medellín. Su papel en el cartel fue crucial, y su nombre se vincula a algunos de los crímenes más atroces cometidos por la organización. La Quica se unió al cartel de Medellín en un momento en el que la organización estaba en su apogeo. Su ascenso dentro del cartel fue meteórico, gracias a su lealtad a Pablo Escobar y a su capacidad para llevar a cabo las órdenes más difíciles. Uno de los actos más infames atribuidos a La Quica fue su participación en el atentado al vuelo 203 de Avianca en 1989. Este atentado, en el que un avión Boeing 727 fue derribado con una bomba, causó la muerte de 110 personas, incluyendo 2 estadounidenses. La Quica fue acusado de ser uno de los responsables de colocar la bomba en el avión. Aunque siempre ha mantenido su inocencia, fue condenado en Estados Unidos a 10 cadenas perpetuas por este crimen. Después de años evadiendo a las autoridades, La Quica fue capturado y extraditado a Estados Unidos. Los hermanos Castaño,
Los hermanos Castaño, principalmente Fidel, Carlos y Vicente, fueron figuras prominentes en el panorama del narcotráfico colombiano. Estos hermanos conformaron uno de los grupos paramilitares más poderosos de Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Los Castaño iniciaron sus actividades criminales como una respuesta a las extorsiones y amenazas de las guerrillas izquierdistas que a menudo atacaban a los ganaderos de la región. Defensas que habían hasta hace 2 meses no eran ninguna garantía para Colombia. Estaban cayendo en manos del narcotráfico, estaban actuando como mercenarios del narcotráfico y estaban utilizando las autodefensas como un método de enriquecimiento personal y no como un fin noble de paz para Colombia mediante la lucha contra la subversión armada. Con el tiempo, sus operaciones se expandieron más allá de la autodefensa, involucrándose en el narcotráfico y en una guerra abierta contra otros grupos armados, incluyendo el Cartel de Medellín de Pablo Escobar. La relación entre los Castaño y Escobar fue inicialmente una alianza. Ambos grupos compartían intereses comunes, como el control del narcotráfico y la eliminación de sus enemigos. Sin embargo, esta alianza se rompió debido a disputas por el territorio y el control del negocio. Los Castaño, junto con otros grupos disidentes del Cartel de Medellín, formaron una alianza conocida como los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Esta organización se dedicó a perseguir y asesinar a los miembros del cartel de Escobar, lo que finalmente llevó a la muerte del capo. Después de la muerte de Escobar, los Castaño consolidaron su poder y crearon las AUC, una organización paramilitar que se extendió por gran parte de Colombia. A pesar de su poder y brutalidad, el imperio de los Castaño comenzó a desmoronarse debido a las luchas internas, las purgas y las operaciones militares del gobierno colombiano. Carlos Castaño fue asesinado en 2004, mientras que el paradero de Vicente Castaño sigue siendo desconocido. Pinina, el rey de los sicarios. John Jairo Arias Tascón, conocido por su alias Pinina, fue uno de los sicarios más temidos y leales de Pablo Escobar. Su pequeño tamaño y su voz aguda, que contrastaban con su brutalidad, lo convirtieron en una figura icónica del cartel de Medellín. Nacido en Medellín en 1960, Pinina se unió al cartel de Medellín a una edad temprana. John Jairo Arias Tascón, alias Pinina, uno de los principales hombres de Pablo Emilio Escobar Gaviria, un guerrero leal, sincero, amable, respetuoso, tranquilo, rápido con la pistola y la mente, y sobre todo muy inteligente y sagaz. Empezó con el patrón desde muy jovencito en el barrio Lovaina, un barrio muy pobre de acá de la ciudad de Medellín. Pinina era demasiadamente pobre. Su lealtad y eficiencia lo llevaron a escalar rápidamente los rangos de la organización, convirtiéndose en uno de los hombres de mayor confianza de Escobar. Pinina era conocido por su precisión y su falta de escrúpulos. Se le atribuyen cientos de asesinatos, incluyendo el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla, del director del diario El Espectador Guillermo Cano Izaza y del candidato presidencial Luis Carlos Galán. Su participación en el atentado al vuelo 203 de Avianca también ha sido ampliamente documentada. La relación entre Pinina y Escobar era muy cercana. Escobar veía en Pinina no solo a un sicario, sino también a un amigo leal. A su vez, Pinina admiraba profundamente a Escobar y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por él. Pinina fue asesinado en Medellín en 1990 en medio de la guerra entre los carteles de Medellín y Cali. Su muerte fue un duro golpe para el cartel de Medellín y marcó el comienzo de su declive. A pesar de su vida criminal, Pinina se ha convertido en una figura legendaria del narcotráfico colombiano. La vida de un sicario del cartel de Medellín era violenta y caótica. Estos hombres vivían al límite, siempre con la muerte acechándolos. A pesar de las riquezas que podían obtener, su vida estaba marcada por la soledad, la paranoia y la violencia.